Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo por mi parte estoy súper emocionado porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo soñar a todos con Love is in the Air, ¿recuerdan? ¡Uf, qué serie! Y es que, como lo indica el título, hoy les traigo la verdad que nadie esperaba sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense para revelaciones, para secretos y para, quizás, un poco de drama. Y es que cuando hablamos de estas dos estrellas turcas, la vida personal y la fama se entrelazan de una manera muy interesante. Antes de que empecemos a desgranar todo lo que vamos a ver, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre celebridades, series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Dicho esto, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Ander Zel y Kerem Bürsin, para aquellos que quizás no los conozcan tan bien? Bueno, Ander Zel es una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono. Y Kerem Bürsin, ay, Kerem. Un actor con una gran trayectoria, con un encanto arrollador y que además, habla varios idiomas. Juntos en Love is in the Air, crearon una química que traspasó la pantalla. Erdem, Eda y Serkan se convirtieron en Senkalkam, y con ello, en la serie que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo y con ella, la especulación sobre la relación entre Hande y Kerem. Las miradas, los roces, los gestos. Todo apuntaba a que esa conexión que veíamos en la pantalla, iba más allá de un guión. Y efectivamente los rumores se confirmaron, Ander Zel y Kerem Bürsin estaban enamorados. Su relación al principio fue un torbellino. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales ardían con fotos y vídeos de ellos juntos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la alegría de sus fans. Publicaban fotos en sus redes sociales, salían a cenar, viajaban juntos. Era un cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas. Todo esto inevitablemente afectó a su relación. A pesar de los obstáculos, parecía que su amor era fuerte. Nos regalaron momentos inolvidables, las publicaciones en Instagram, donde se dedicaban mensajes románticos, las entrevistas donde no podían evitar sonreírse el uno al otro, las apariciones públicas en las que se mostraban cómplices y enamorados. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entra la verdad que nadie esperaba. Después de un tiempo, empezaron los rumores de crisis. Las fotos juntos disminuyeron, las publicaciones románticas se espaciaron. Y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de muchos, Ander Zel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock. Nadie esperaba el final de esa historia de amor que parecía tan sólida. La prensa turca se volcó en el tema, buscando las razones, los motivos de la ruptura. Se especuló con todo, celos, diferencias de personalidad, la distancia. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, no se conocen las razones exactas de su separación. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron discretos. Evitaron hablar en público sobre el tema, y trataron de seguir adelante con sus vidas. Hande se centró en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando y se enfocó en sus proyectos personales. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, en la verdad que nadie esperaba. Con el tiempo empezaron a surgir rumores sobre las razones de la separación. Rumores que, en su mayoría, se quedaron en el terreno de la especulación. Sin embargo, hubo una confesión, una declaración que, aunque no fue directa, reveló mucho sobre lo que realmente sucedió. Esta confesión llegó a través de, bueno, no les voy a decir directamente, porque quiero que me escuchen atentamente. A través de una serie de declaraciones indirectas, entrevistas y gestos, Ander Zel, de manera sutil, dejó entrever algunos detalles sobre lo que ocurrió.
Y es que aunque no lo dijo explícitamente, su lenguaje corporal, sus palabras elegidas, y sus respuestas a preguntas sobre su relación con Kerem, revelaron mucho más de lo que parecía. Una de las cosas que más llamó la atención fue su actitud. Tras la ruptura, Hande se mostró muy profesional y madura. Evitó entrar en polémicas y prefirió mantener la calma. En varias entrevistas, cuando le preguntaban por Kerem, respondía con respeto y cariño, pero sin entrar en detalles. Esto en sí mismo ya era revelador. Demostraba que a pesar de todo, había cariño y respeto entre ellos. Pero lo más interesante fue cuando, de manera indirecta, empezó a dar pistas sobre las razones de la ruptura. En una entrevista, por ejemplo, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Destacó la necesidad de ser honestos y transparentes, y de expresar los sentimientos y las necesidades de manera clara. Esto para muchos fue una clara indirecta a la falta de comunicación que pudo haber existido en su relación con Kerem. En otra ocasión, Hande habló sobre la importancia de tener las mismas aspiraciones y metas en la vida. Mencionó que en una relación, es fundamental que ambos miembros estén en la misma sintonía, y que compartan la misma visión del futuro. Esto a su vez dio a entender que quizás, en su caso, no compartían los mismos objetivos. Pero la bomba vino cuando, en una entrevista, Hande habló sobre la necesidad de priorizar la salud mental y el bienestar personal. Dijo que en una relación, es fundamental que ambos miembros se apoyen mutuamente y se cuiden, y que en ocasiones, es necesario tomar decisiones difíciles por el bien propio. Esto para muchos fue la pista definitiva. Parecía indicar que para Hande la relación con Kerem no estaba siendo positiva para su bienestar emocional, y que había tomado la decisión de terminarla por esa razón. Estas declaraciones, aunque indirectas, fueron muy reveladoras. Dieron a entender que la ruptura no fue causada por una sola razón, sino por una serie de factores que en conjunto, hicieron que la relación se volviera insostenible. La falta de comunicación, las diferentes aspiraciones, la falta de apoyo. Todos estos factores, sumados a la presión mediática y a la fama, pudieron ser la causa de la ruptura. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Qué dijo él sobre la ruptura? Kerem, al igual que Hande, evitó hablar en público sobre el tema. Sin embargo, en varias ocasiones, dejó entrever su sentir a través de sus acciones y sus declaraciones indirectas. Kerem, por su parte, se mostró más reservado. Evitó hablar sobre las razones de la ruptura, y se centró en su trabajo y en sus proyectos personales. Sin embargo, en sus redes sociales de vez en cuando compartía frases y reflexiones que daban a entender su estado de ánimo. Frases sobre el amor, la pérdida, la superación. Frases que para muchos eran una clara referencia a su relación con Hande. En una entrevista, Kerem habló sobre la importancia de aprender de las experiencias y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Dijo que en la vida es importante ser resiliente y no rendirse ante los obstáculos. Esto para muchos fue una señal de que Kerem estaba intentando superar la ruptura y seguir adelante con su vida. En otra ocasión, Kerem compartió una foto en Instagram con una frase que decía: "El amor es un viaje, no un destino". Esta frase, para muchos, fue una clara alusión a su relación con Hande. Un viaje que, aunque terminó, fue importante y significativo. Y aquí es donde entramos en la verdad que nadie esperaba. Y es que a pesar de la ruptura, parece que entre Hande y Kerem sigue existiendo un cariño y un respeto mutuo. En varias ocasiones han sido vistos juntos en eventos y reuniones, demostrando que a pesar de todo, mantienen una buena relación. Además, en varias entrevistas han hablado bien el uno del otro, evitando entrar en polémicas y mostrando una actitud madura y respetuosa. Esto para muchos es una señal de que a pesar de la ruptura, ambos han sabido manejar la situación con madurez y respeto. La verdad que nadie esperaba es que a pesar de que su relación sentimental no funcionó, Hande Erçel y Kerem Bürsin lograron mantener una buena relación de amistad. Y es que en el mundo del espectáculo es muy difícil mantener una buena relación con una expareja. La presión mediática, los rumores, la envidia. Todo esto puede dificultar la relación. Sin embargo, Hande y Kerem, a pesar de todo, lograron mantener una buena relación. Y aquí es donde radica el misterio. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de la ruptura? Aunque no lo sepamos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron una historia de amor que, aunque breve, fue intensa y apasionada.
Una historia que nos hizo soñar y que, a pesar de su final, sigue siendo recordada con cariño por sus fans. La verdad que nadie esperaba es que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem se han mantenido unidos de una forma u otra. Han seguido caminos separados en sus carreras, pero siempre con respeto y admiración mutua. Es posible que nunca sepamos todos los detalles, pero la forma en que ambos han manejado la situación, su respeto mutuo y las indirectas que han dejado, nos dan una idea de la complejidad de su relación. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que, a veces, el amor no es suficiente. Que la la presión mediática a las diferentes aspiraciones y la falta de comunicación pueden ser factores determinantes en el final de una relación. Sin embargo, también es un ejemplo de que, a pesar de todo, es posible mantener una buena relación con una expareja. De que es posible aprender de las experiencias y seguir adelante sin rencor y con respeto mutuo. Y esa, amigos míos, es la verdad que nadie esperaba sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una verdad que, aunque no esté totalmente revelada, nos da una idea de la complejidad de su relación, de sus sentimientos y de su madurez. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que la información les haya parecido interesante y reveladora. Y sobre todo espero que hayan disfrutado de esta historia de amor que, aunque terminó, nos sigue haciendo soñar. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor dejen sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Tenían alguna idea de lo que pasó? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre Hande y Kerem? Cuéntenme todo. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.